A ver, pensemos en esto por un segundo. Grandes imperios, barcos inmensos que dominaron los mares, y por otro lado, bosques remotos y salvajes. Parecerían mundos completamente distintos, ¿no? Pues resulta que hay un hilo que los conecta a todos, un recurso tan vital que se volvió el centro de una historia increíble. Y bueno, vamos a entrarle de lleno a la pregunta del millón. Para un imperio como el español a finales del siglo XVIII, esta no era una pregunta teórica, para nada, era literalmente una cuestión de supervivencia. La respuesta, en buena medida, estaba flotando en el océano. Una armada poderosa era la columna vertebral de todo, no solo para pelear guerras, sino para mantener el control de las colonias, para proteger las rutas comerciales llenas de plata y, para claro, no quedarse atrás frente a sus rivales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque sin un flujo constante, seguro y confiable de madera de la mejor calidad, pues simplemente no hay barcos. Y si no hay barcos, el imperio se cae a pedazos. Así de fácil. Todo, absolutamente todo dependía de los árboles. Esto nos lleva derechito a la primera parte de nuestra historia. Hacia finales de los años 1700, el gran imperio español se enfrentaba a una crisis que no hacía mucho ruido, pero que era gravísima. Se estaba quedando peligrosamente sin madera. Miren, para ellos, tener barcos no era negociable. Era la delgada línea entre seguir siendo un imperio global o convertirse en historia. El problemón era que los bosques de donde siempre habían sacado la madera buena simplemente ya no daban para más o eran inaccesibles. Es que fíjense la rapidez con la que se vino abajo el suministro. Al principio dependían de la madera del Báltico, luego se movieron a Norteamérica. Pero para la década de 1770, las guerras y las alianzas políticas les cerraron la puerta en las narices. De un día para otro, se quedaron sin sus proveedores principales, lo que desató una búsqueda frenética casi desesperada por una nueva solución. Y esa solución, o lo que parecía ser la solución perfecta, apareció en un rincón bastante olvidado del propio imperio. Una promesa verde, exuberante, en el sur de lo que hoy es México. De repente, todos los ojos de la corona se clavaron en la laguna de Términos. ¿Y por qué ahí? Pues porque esa zona estaba hasta el tope de caoba y cedro. Estas no eran maderas cualquiera. Eran como el acero inoxidable de la época para los barcos, súper resistentes a la pudrición en el agua salada y a las plagas. O sea, era como encontrar una mina de oro, pero de árboles. Y ojo, porque esto fue un cambio de mentalidad importantísimo. No se trataba nada más de encontrar otro bosque y ya. Fue un giro estratégico. Por primera vez, el Imperio Español empezó a ver sus propias colonias, que antes medio ignoraba, como una fuente vital de recursos para poder diversificarse y, en última instancia, sobrevivir. Y aquí es donde la historia se pone de verdad buena. Porque claro, una cosa es tener un plan maestro diseñado en un escritorio de Madrid, y otra muy diferente es intentar llevarlo a cabo en medio de la selva mexicana. Es que el contraste es brutal. En el papel, el plan era una maravilla, un río interminable de madera de primera calidad fluyendo desde México hasta los astilleros para construir la flota más poderosa del mundo. Pero la cruda realidad fue un desastre logístico lleno de frustraciones que casi nunca, o más bien nunca, cumplió lo que prometía. ¿Y por qué fracasó tan rotundamente? Pues fue la tormenta perfecta. Tuvimos de todo. Funcionarios locales corruptos que se quedaban con el dinero, costos que se inflaron hasta el cielo, trabajadores que se escapaban por las pésimas condiciones y, lo más irónico de todo, miles de troncos de caoba, valiosísima, pudriéndose en las playas porque no había suficientes barcos para llevárselos. Pero la cosa se complica aún más, porque esto no era solo un proyecto imperial fallido. No, en el terreno, en la selva, se convirtió en una verdadera batalla campal, una lucha de poder y dinero entre un montón de gente con intereses muy distintos. Es que era un choque de trenes. Por un lado, tenías a la corona en España, que lo único que quería era su madera y mantener el control. Por otro, estaban las élites locales de la Nueva España, que vieron la oportunidad de su vida para conseguir contratos jugosos y hacerse ricos. Y hasta abajo, pues estaban los trabajadores, que su única meta era sobrevivir un día más, y si podían, escapar de ese infierno. Tres mundos con objetivos totalmente opuestos. Lo más increíble es cómo sabemos todo este chisme. No es por los decretos reales ni los anuncios oficiales, para nada. La verdadera historia está en los archivos, en las cartas llenas de quejas, en los pleitos por los contratos, en los informes que detallan cada uno de los problemas. Ahí, en medio de todo ese caos burocrático, es donde se cuenta lo que de verdad pasó. Muy bien, entonces, después de todo este rollo, alguien podría preguntar, ¿y esto a mí qué? ¿Por qué debería importarnos hoy una historia sobre tala de árboles de hace casi 250 años? Bueno, pues porque las lecciones que nos deja son sorprendentemente actuales. Es que esta historia es un espejo de nuestro propio mundo. Nos habla de la escasez de recursos, de esa tensión constante entre una demanda global insaciable y lo que un ecosistema local puede aguantar.
nos enseña, en carne propia, cómo colapsan las cadenas de suministro. Y sobre todo, nos recuerda que los planes más grandes y ambiciosos se pueden venir abajo por detalles que en un principio parecen insignificantes. Y al final también hay algo profundamente humano aquí. Nos damos cuenta de que no importa si es el siglo XVIII o el XXI, los grandes proyectos siempre se topan con los mismos problemas de siempre. La burocracia eterna, la gente que no está contenta y, por supuesto, el clima, que nunca coopera. Así que, al final, la historia de un imperio buscando madera desesperadamente en una selva mexicana nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando se trata de grandes ambiciones que chocan contra un sinfín de pequeños obstáculos, ¿será que hemos aprendido la lección o simplemente seguimos tropezando una y otra vez con las mismas piedras?